Prebiotic supplementation in chronic kidney disease, a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Yo les voy a hablar acerca de este artículo y mi nombre es María Isabel Mejía Bustamante. Introduction. The prebiotics are live microorganisms that are consumed in the diet and produce benefits in the intestinal microbiota flora. The prebiotics generate protection for the digestive system and don't need to comply with some postulations that are usually live in the intestine, reproduce quickly, reduce antimicrobial compounds, and have stability in the process of production, commercialization, distribution with the objectives that arrive with life the intestine. The prebiotics protect the intestine with two mechanisms: prevent the multiplication of pathogens and avoid the production of toxins. Chronic kidney disease is a pathology that produces a slow loss in renal function and is considered a disease that is irreversible and progressive. In the chronic kidney disease can be increased the uremic toxin levels because the kidney can't eliminate this toxin in the urine. This is dangerous because the urea produces inhibits of A and P cyclic, reduce the affinity between the hemoglobin and oxygen, and induce apoptosis, and create free radicals. Let's remember that the urea produced from ammonia that is produced in the intestine. In this case, the prebiotic could inhibit the production of the ammonia and the urea. Type of study. Placebo-controlled trial is a type of study with people are two groups, and the first, the experimenters give to people the medicine they are testing, and in the other group, the experimenters give the people a substance that don't produce any effect. For example, water. This because it's important that the medicine they are testing don't create in the patients a placebo. In other words, it's prevent that the people be deceived and think that the medicine is good and in the really don't produce any effect. Double blind. The patients and the experimenters don't know what is the people that use placebo and the people that use the prebiotics. And randomized, the election of the people that use placebo or not is aleatory. Objective. The objective of the study was to evaluate the effects of prebiotic supplementation on the gut microbiota profile and inflammatory markers in chronic kidney disease patients undergoing maintenance hemodialysis. Ahora les voy a hablar de los materiales, en este caso de los participantes. Entonces vamos a tener, esta tabla me va a hablar de las características de los pacientes, de los que usaron los probióticos y de los que usaron el placebo. Me habla de la edad, del género, del tiempo de diálisis, del índice de masa corporal, de la circunferencia abdominal y del área muscular del brazo. Aquí vamos a tener esta otra gráfica, me va a hablar de las personas que empezaron el estudio. De ellas, 46 fueron distribuidas en el grupo de los probióticos y en el grupo de los placebos. Del grupo de los probióticos, 7 abandonan el estudio y 16 se analizan, y del grupo del placebo, 6 abandonan el estudio y 17 se analizan. Extracción del DNA. Para eso se tienen que seguir 4 pasos. Primero se va a dar análisis celular. Después se va a dar la precipitación de las proteínas. Eso se hace para dejar arriba el DNA y otros componentes. Después se va a hacer la precipitación del DNA. Ahí vamos a tener solamente el DNA y se tiene que hacer una hidratación del DNA para continuar con los procesos que les voy a ir explicando. Aquí se hace una extracción del DNA de la microbiota, que es la que se va a evaluar para evaluar su perfil en el DNA, y se hace con la Expedition Soil Fecal Mini Prep, que es una máquina que me hace la extracción del DNA a partir de la materia fecal. Reacción en cadena de polimerasa. La reacción en cadena de polimerasa es una técnica de amplificación enzimática de secuencias específicas de DNA. Lo que se va a hacer es aumentar un segmento específico de DNA a partir de una polimerasa para generar miles o millones de copias. En la técnica se tienen que hacer varias cosas. Lo primero que se hace es denaturalizar el DNA para separar las dos cadenas, después se le agregan los cebadores y después ya se le va a poner la polimerasa, que es la que me va a generar las copias. Esos son los ciclos que se tienen que hacer varias veces y se tienen que hacer a unas temperaturas determinadas. En este caso se usó para amplificar la cadena de DNA que se sometió al DGG. Procesamientos de muestras electroforesis en gel con gradiente denaturalizante. Entonces, en este caso lo que se hace es denaturalizar el DNA, que se puede hacer por un aumento de temperatura o por un agente químico. Entonces, lo que va a hacer el DNA es que va a migrar del lugar con carga negativa al lugar con carga positiva. Este es muy usado para obtener el perfil de la microbiota intestinal.
Entonces, ¿qué va a pasar? El DNA va a ir pasando pues, por el gel y va a encontrar sus concentraciones de antinaturalizantes. Eso depende de los nucleótidos y ahí se va a quedar. ¿Qué va a pasar ahí? Las cadenas se separan localmente y el desplazamiento de las moléculas va a disminuir. Los fragmentos de DNA con secuencias nucleotídicas diferentes tendrán diferentes posiciones en el gel. En este caso, el procesamiento de muestras de GBM se usó para evaluar el perfil de la microbiota intestinal. Listo. Los resultados. Les voy a hablar solamente de dos resultados para más o menos ver los efectos. Esto es antes de usar el probiótico o el placebo, después de usar el probiótico o el placebo. Esto simplemente es un porcentaje de diferencia y esto es un reflejo de diferencia. Entonces vamos a tener urea prediálisis. Tenemos que antes fue de 149.6, más o menos 34.2, después 172.6, más o menos 45. Y en la proteína C reactiva también tenemos un aumento que es de 4.1 a 5.5. Esto no se esperaba, lo que se esperaba era que hubiera una disminución de urea prediálisis y de proteína C reactiva. En el placebo vamos a encontrar que en la urea prediálisis vamos a tener un aumento y vamos a tener que en la proteína C reactiva hay una disminución. Eso se puede dar gracias a que hay muchos componentes que me pueden generar un aumento o una disminución de la proteína C reactiva. En este cuadro vamos a ver las toxinas urémicas en plasma. Entonces tenemos que el IS, que es el indoxil-sulfato, tiene un aumento. El PCS va a tener, que es el P-cresyl sulfate, es el único que no tiene un aumento. El IAA, indol 3-acetic acid, tiene un aumento también. Y en los placebos tenemos que todos aumenten. Entonces, estos aumentos no son normales, lo que se esperaba era también que disminuyeran. Listo, aquí vamos a tener la electroforesis en gel que se hizo. Entonces, aquí tenemos que ver varios componentes. Cada uno de estos es una electroforesis en gel. Aquí los van a agrupar en los que más se parecen. Entonces, estos se parecen mucho, estos se parecen un poquito más, un poquito menos y así se va a ir haciendo. Me muestran un T1, que es el paciente antes de usar el probiótico o el placebo, y el paciente T2, que es el paciente después de usar el placebo. Aquí vamos a ver que esta, que es de un paciente, del mismo paciente, el paciente 16, es muy parecida a esta, lo que me indica que la microbiota intestinal no tuvo ningún cambio en el DNA. Aquí podemos ver que son muy parecidos porque están agrupados en el mismo grupo. Aquí tenemos otro, que es el 56. Aquí no se ve mucho que sean iguales, pero están agrupados en el mismo grupo, lo que me dice que tampoco hubo un cambio en ese perfil de DNA. Entonces, si nos ponemos a ver todo el gel de electroforesis, va a ser muy parecido. Discussion. This author says, prebiotic may contribute to modulation of the gut microbiota and to improve the integrity of intestinal epithelial barrier. This is not checked in this study. This author says that ergot that factors associated with CKD, such as viremia, dietary, and medicinal regimens, create an unfavorable chemical milieu for the introduction of prebiotics. This is checked in this study. Okay, this author says, in a study of patients pediatrics, ES and PCS plasma levels, no significant effects. This is checked in this study. And this author says that in patients in a study found a significant reduction in IS plasma levels, and this is not checked. Conclusions. The chronic kidney disease is a complicated pathology and produces a lot of biochemical damage effects that can produce other pathologies. And the story is failed because the population are really small and don't control a lot of parameters that influence in the results. But in theory, the prebiotics can help for a lot of effects that produce the CKD. Okay, chronic kidney disease produce decrease in elimination of toxin in the body. Urinate increase, urea toxin increase, PCR and increase interleukin 6. Can produce other pathologies, and the possible treatment is the prebiotics. Can do a decreased production of toxin, and this is going to check. In this study, not check. In other studies, check.